¡Vamos! Pues, ¿qué sucede? En Chernobyl hay muchas cosas que pasan para que suceda este accidente, este evento. Y, pues, lamentablemente se habla mucho de la cultura de allá, de lo que es Rusia, etcétera, y esa compañía era manejada por el gobierno. El gobierno, había ciertas pruebas que se tenían que hacer ese día, que eran requeridas. Los ingenieros que estaban a cargo de la prueba no estaban... esta prueba llaman los ejecutivos, ¿verdad? Y dicen, mira, esta prueba la tenemos que hacer pronto porque sabemos que tenemos una demanda alta de generación ahora mismo y que queremos tener la planta prendida. En la prueba había que bajarle el power a la planta y demás, y era como un periodo de 4 horas. Pero 4 horas que se iba a generar mucho dinero. So, queremos avanzar, queremos movernos, hacer la prueba. Durante ese proceso, los que estaban a cargo, los que tenían más experiencia en esa prueba, no estaban trabajando en ese shift. No estaban esa noche trabajando, ellos están por el día. Pues, ¿qué sucede? Empiezan a hacer la llamada, queremos hacer la prueba ahora mismo, y los operadores dicen no, porque no la persona que tiene más experiencia en esto no está aquí, nosotros no tenemos mucho conocimiento. Ah, pero ustedes tienen documentación ¿dónde están los procedures que dice qué es lo que tenemos que hacer? Paso por paso y demás. Y nosotros tenemos lo mismo. Para hacer pruebas tenemos un documento que te dice paso por paso lo que tú tienes que hacer, las condiciones iniciales, dónde tiene que estar la planta, el sistema operando, el power, etcétera. Todo, te da todas esas condiciones. Pues ellos tenían esas condiciones y ellos en ese momento, no estaban debajo de los requerimientos que se necesitaban para ejecutar la prueba. Por diferentes razones. El power estaba en diferente lugar, habían diferentes cosas que no estaban en ese criterio. Pues viene, por decirte así, uno de los gerentes de la planta y dice, no, esto hay que hacerlo ahora mismo. Vamos, no hay problema, yo puedo tachar eso, yo te tacho eso y yo lo firmo como que yo autoricé que no tenemos que hacer ese paso o esto y lo otro. Encima de eso vino otra gente a hablar, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si cogemos los sistemas de seguridad para hacer esta prueba y vamos a darle bypass? Vamos a apagarlo. Vamos a apagar estos sistemas para ver qué pasa. Mira, entonces los operadores decían, cuando tú tienes un entrenamiento que te dice cómo opera la planta, tú dices, no, esto no es lo que yo no me entrené para esto, yo no sé. Y el operador automáticamente hoy en día te dice, no, yo no lo voy a hacer. Y ellos son los que, de nuevo, son los que tienen la licencia en los Estados Unidos. Pero ahí es como suena que es como un error humano. Fue definitivamente y una deficiencia humano, cultural. Influencia de... Pero suena bien, ¿por qué tú dices que no es... Eso suena que puede pasar en Puerto Rico? Yo imagino que eso pudiese pasar fácilmente. ¿Por qué? ¿Qué tienen hoy, además de la voluntad de los operadores modernos, que no creo que sean tan distintos aparte de en sus tentaciones a los de antes? Claro. Si eso hubiese pasado... Digamos que cogemos esas mismas personas que están claramente dispuestas a romper reglas para facilitar su trabajo o salvar el regaño que le van a dar. Y los ponemos en una planta, digamos la tuya. Y ellos tratan de romper las mismas reglas. Pudiesen. Y tuviesen las mismas consecuencias. La consecuencia peor que hubiese sucedido es la que pasó en TMI. ¿Qué es TMI? Three Mile Island. Three Mile Island. Okay. Sí, Three Mile Island. En ¿Qué fue? Pensilvania. ¿Qué fue qué? Que se derritió el reactor. El fuel, el pellet, ese pellet se derrite porque sube a unas temperaturas altísimas. El material del pellet no está diseñado para esas temperaturas. Se derrite. Derrite entonces el metal, el tubito de metal, ¿no? Donde están estos pellets. Y eventualmente derrite lo que es el centro de la caldera. Se derrite todo esto porque es metal. O sea, todo se empieza a derretir. Es como un plasma. Dibujo de Dalí, de eso que se está derritiendo todo. Bien abstracto. Entonces, pues nada, sucede. Pero... Y no pasa nada al mundo exterior. No. Tienes un containment donde se retienen los gases y las temperaturas, las presiones. Obviamente todo esto causa un aumento en temperatura y presión dentro de ese containment. Hay un proceso donde tú puedes ir, ¿verdad? Bajando la presión controlada dentro del containment
para evitar, pero realmente el containment está diseñado para unas presiones altísimas. Y obviamente o sea que es bien difícil, hasta tratar de cagarla es bien difícil hoy. Tú puedes cagarla, pero que haya consecuencias de estas que exploten y nadie pueda vivir cerca de allí. Con el diseño de hoy. Con el diseño de hoy me refiero. Sí, porque no hemos hablado, bueno, diseño de los 1970. Claro. Porque no hemos hablado de los diseños que nosotros estamos evaluando. Sí, sí. De todo lo que es avanzado. Vamos con como la gente, como no es algo que no se sepa mucho, quiero llevarlo. Claro. Ok. So que tú entiendes que Chernobyl había un diseño distinto que ahora se puede ver y decir que había un error de diseño. Quizás en esos momentos no, pero hoy en día sí se puede saber que era un error de diseño. Humano y una cultura bien distinta. En la cultura, etcétera, sí. Ok. 3 Mile Island. ¿Qué causó el accidente? 3 Mile Island sucede por falta de, por ejemplo, conocimiento de uno o varios operadores. Es una. Porque la planta, pues nada, la planta se apaga por un evento similar al que yo te dije que me sucede, que pues comenzaron a bajar niveles y yo tuve que apagar manualmente el reactor. Sucede algo similar allá, apagan el reactor se apaga, pero entonces los sistemas de seguridad se actúan automáticamente. Y el sistema que actúa allí, en especial, es el nivel de agua dentro del reactor está bajando. Similar a lo que me pasa a mí con el generador de vapor, pero en este caso fue dentro del reactor, ese nivel de agua comenzó a bajar, que son sistemas totalmente diferentes. Entonces, ese nivel de agua comienza a bajar. Ya la planta está apagada, porque las barras estabilizadoras ya están adentro. Al bajar ese nivel de agua, se activan las bombas de inyección de emergencia para inyectar agua, para mantener los niveles. Una vez eso está sucediendo, hay varios factores y varias indicaciones dentro del centro de control que te dicen a ti dónde está el nivel y por qué está ahí. Si tú tienes un liqueo, por ejemplo, pues obviamente el nivel se supone que suba, pero que se mantenga dependiendo de la magnitud de este liqueo que haya. En el caso de ellos no había ningún liqueo de líquido, de agua. Tenían un liqueo de vapor. Y ellos no logran identificar eso. Porque no tenían el sensor. No tenían indicación en el control room. Esto es 1980 y pico por ahí. Los 70 y pico. 70 y pico. Sí. Hoy en día ustedes sí tienen sensores de vapor y todo. No, hoy en día, obviamente, ese evento cambió la industria completamente en los Estados Unidos. Porque es el peor evento. Después de Chernobyl es el peor evento que sucede. Se derrita el reactor. Porque entonces ellos comenzaron a tomar acción de nuevo. Por eso es que el operador tiene que tener conocimiento. Porque la planta se supone que tú no la toques y ella misma se controle. Ellos empezaron a ver que los niveles empezaron a subir mucho. Eso es una indicación que ellos tenían. Pero comienza a subir mucho porque tú tienes un liqueo en lo que controla la presión, el sistema primario o dentro del reactor. Hay un presurizador, lo que se le conoce, que es como una válvula reguladora de presión. Y ese valvulita tenía un liqueo. Y entonces al tú estar sacando gas, que es lo que está allí, está bajando presión, está subiendo el nivel. No hay forma de tú empujar ese nivel de agua para abajo porque no está sellado el sistema. Al ellos ver eso, pero no identificar que tienen un liqueo, dicen, no, me está subiendo mucho el nivel de agua. Y tampoco eso es bueno porque tú no quieres llenar todos los sistemas de agua porque puedes dañar otros sistemas, otras válvulas, etcétera. Pues comienzan a apagar las bombas de agua que están inyectando agua adentro del sistema primario, dentro del reactor. Eso es lo que yo haría. ¿Cómo la cagué? ¿Qué pasa? Ellos, perfecto, todo bien. La indicación que ellos tenían entonces de nivel era porque comienza entonces a subir la presión, claro, porque estás sobrecalentando, ya dejaste de inyectar agua. El nivel de agua está bajando, pero comienza a subir la presión. Hay una porción de agua que se queda arriba, en esa burbuja, ahora entonces se forma una burbuja dentro del reactor. Se forma la burbuja, pues estás evaporando, comenzaste a evaporar, está caliente, no estás enfriando, comenzaste a evaporar esa agua, se forma una burbuja. Esa burbuja todavía hay un nivel de agua arriba, que casualmente ese nivel de agua ahí era donde estaba el indicador de nivel que enviaba al control room. Ellos piensan que no estaba saliendo. Y ellos piensan, estamos bien con nivel, pero está bajando.
realmente está bajando. O sea, que había un problema de sensor. Tienen un sensor, una indicación falsa. Exacto. Estaban tomando decisiones a base de información falsa. Correcto. Entonces tienen una indicación falsa. No verifican, mira, la presión que yo tengo afuera en el sistema secundario. Entonces hay otras formas de tú verificar si están los niveles donde se supone que estén. Las temperaturas. Ellos no entendían por qué la temperatura estaba subiendo y el nivel estaba bien. Seamos justos con ellos. Mucho de lo que hacemos hoy en día y lo sabemos porque ellos la cagan. Ah, no, claro. O sea, no es como que no era obvio estar ahí. Criticarlo. Si no era obvio estar ahí y hacerte No. Cuando tú estás de frente, y eso es lo que digo, si tú no pasaste por la experiencia, es difícil, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia de ese? ¿Qué le pasó al final? Se derritió el reactor. Pero no hubo consecuencias afuera. No hubo ninguna. En Chernobyl sí. Oh, sí, Chernobyl obviamente nadie se puede vivir allí. El reactor y demás, y hubo radiación, y cientos de millas y todo radiactivo. Exposición por encima de los números aceptados a ciudadanos normales, ¿no? Claro, sí. Muchos estudios, obviamente hay mucha gente que dice murieron cientos. Creo que fueron 55 las muertes registradas en Chernobyl. Sí, yo he visto. Obviamente 0 muertes registradas en Three Mile Island. En Three Mile Island. Nadie fue hubo aumento de cáncer de tiroides, creo que era. Pero que es el más tratable o lo que fuese. Digo, sin minimizar. Sí, no, claro. En ese momento se tomó la acción de pues comenzar o a desalojar ¿En Pensilvania? En Pensilvania. Entonces... Y eso, cuando dicen island, era que era un islote aparte, donde estaba es como una islita. ¿Verdad? Estás en una península, por decirlo así, que puedes guiar hasta allá y allí están los reactores. Nice. Sí. Ok, ese es Three Mile Island. Japón, que ese está más en la mente de las personas. Pues ese es el más reciente. Eso fue 2011 por ahí. Sí. Eso después del tsunami. Correcto, fue en el tsunami, a causa del tsunami. Fue terremoto, tsunami y accidente, así fue. Correcto, sí. Pues, ¿qué sucede allí? En Fukushima, y si lo vemos eso también como una península, toda esa línea tiene varios reactores. Entonces, muchas de las personas no conocen esto. Hay varios reactores nucleares. Y la ola de impacto fue la misma en esa línea completa. Esa fue la única planta que decidió no tomar acción reciente antes del evento, como las otras compañías o las otras plantas, que pues estaban haciendo un estudio de anticipación de si sucede un tsunami, podemos poner una barra, un tipo rompeolas, que pueda pues detener o ayudar con ese impacto, y las plantas van a estar bien. O sea que tú dices, lo primero que estás diciendo es, ojo, ahí había muchos reactores, distintas plantas, distintas compañías, todas expuestas a las mismas circunstancias y solo una falló. Pues esa planta decide no hacerlo. Okay. No hizo, ellos no querían preventivamente atender la posibilidad de un tsunami. Correcto. Estamos bien. Pues, ¿qué sucede? Obviamente pasa el tsunami y la razón por la que pasa el evento que pasó en Fukushima es porque ellos tienen un evento, lo que se conoce como un station blackout. Es un blackout completo, se te va la luz completa en la planta y pierdes tus generadores de backup diesel, los pierdes también. Tienes cero energía, no hay energía. Lo que sucede aquí es, ¿por qué pasa eso? Los generadores de ellos estaban prácticamente al nivel del mar y no estaban protegidos dentro de ningún tipo de estructura, quizás una verja, pero nada sólido a prueba de inundación. Claro. Nada. Entra el tsunami y te los apaga. Se apagó todo. ¿Qué tú haces? Tú puedes sacar una planta, para prender una plantita diésel por ahí en el medio del huracán afuera, a la calle y conectar. ¿Qué va a pasar? Esa planta va a fundir. Fue exactamente lo que pasó. Se funde la planta. Se funde el generador. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué pasa con el reactor cuando no hay ningún tipo de energía? No había nadie en la planta porque vino el anuncio tsunami, ¿verdad? Con anticipación vacían a todo el personal que no es esencial. Se queda el personal esencial, incluyendo seguridad y operaciones. Esos son los únicos dos que se quedan durante un evento. Operaciones, seguridad y el grupo de químicos y lo que se le conoce como protección radioactiva, que pues son algunos técnicos que bregan con la radiación. Esos eran los únicos que se encontraban en la planta. En el control room yo he tenido obviamente varios training
de cómo se veía el control room de Fukushima durante ese evento. A oscuras, estás con flashlight. Pero hay algo que controlar, porque si no hay energía, los sensores emiten señal. Hay indicaciones. Por Bluetooth, o que yo no sé qué usa. Batería. No, hay batería, tenemos batería. Los sensores tienen batería. Hay energía DC, ¿no? Que es batería, las baterías conectadas. Pero las baterías te duran de 4, 6 horas, 8 horas si tomas ciertas acciones de comenzar a, no, quiero apagar esto, lo que no es esencial lo comienzas a apagar para reservar la batería, que te dure más tiempo. Ok, so que ellos estaban oscuras. Oscuras completas. Ahora, poco control sobre el reactor. Ahora, no tenían procedures, no tenían procedimientos para ese evento. So, ellos, ¿qué hacemos ahora? Perdí todo, me apagué completo, ¿qué hago ahora? Empezaron a improvisar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese? Mira, allí lo que pasa es eso. Pierdes el generador, que es lo que se supone que te encienda todos los sistemas de emergencia para mantener el reactor frío. Se apaga. Se apaga el reactor, entonces se apagan todas estas bombas, válvulas, etcétera, se cierran, todos los sistemas dejan de funcionar. Tienes sistemas de gravedad que funcionan, pero funcionan hasta cierto tiempo. Tú puedes activar esos sistemas de gravedad, que de hecho, una vez pierden luz, están diseñados para por gravedad inyectar lo que tengan. Pues todo eso se utiliza, pero eso dura cierta cantidad de tiempo. Ellos estuvieron en esta batalla durante horas largas, 12, 14 horas, todo el shift completo. Y siguieron manteniendo el reactor dentro de los parámetros que se necesitaban. Pero ya llega un punto que entonces tú no puedes inyectar agua. Por no tenían otras bombas de agua, que en el momento ya había pasado el tsunami, ya había entrado el agua, los niveles, sí había niveles altos ¿verdad? De agua fuera de la planta, pero se podía manejar, moverse en ciertas áreas. Sí. Durante toda esta batalla, llega el punto donde baja entonces el nivel de agua dentro del reactor, similar a lo que pasa en Three Mile Island. Se comienza a calentar, se comienza a derretir, el mismo proceso. Cuando se derrite, se emite gases. Y uno de los gases es hidrógeno. Hidrógeno en contacto con oxígeno, bomba. Entonces es explosión, es flamable, ¿no? Todo eso, se comienzan a acumular todos estos gases dentro del containment. El containment, entonces, ellos tenían un diseño en particular que tú podías mover las presiones de un lado a otro para mantener ese equilibrio. Hubo un escape que conecta con oxígeno en las piscinas que se utilizan para enfriar el combustible usado. Y causa la explosión que se ve, ¿verdad? ¿No? Cuando ocurre Fukushima, en vivo se ve esa explosión. Y eso es lo que sucede. No explotó el containment. Eso no fue lo que explotó. Mucha gente piensa que fue que el reactor explotó. ¿Qué fue lo que explotó? ¿Qué fue lo que explotó? Fue un building, el edificio de al lado donde está la piscina, donde por el se escape, almacena, por el escape. Sí, el escape de los gases del containment a esa área. Y explotó y salió radiación. La radiación obviamente no fue jamás y nunca como Chernobyl. Hubo radiación que se detectó. Esto es casi como un derivado. O sea, lo que surgió era más por ese escape y se dio esa explosión. Pero no es que salió radiación. No, exacto. Acá obviamente se detecta radiación alrededor de la planta porque en el área donde está el combustible usado todavía hay radiación. Esa es la piscina de los pellets. Correcto, la piscina. Entonces, lo otro que sucede pues que ya una vez ellos logran a comenzar a inyectar agua, esa agua la tienen que mover para otros lados. Entonces hubo poca de esa agua que cae al mar. Y entonces ahí es donde empiezan a decir, bueno, esto, y los peces toda que la se radiación mueren, y los peces, así. Y es verdad que entonces, como que hay poblaciones de peces que se murieron, o eso, o es como no sé. Yo he visto gente que me ha enseñado fotos, pero nunca he visto como estudios. Mira, yo he visto estas fotos que se postean online, pero entonces... Pero estudios serios, ¿has visto? Los estudios continúan. Obviamente allí hubo 0 muertes debido a los escapes radioactivos. ¿Y los que estaban trabajando en la planta? Nada. Ni con la explosión, ni contacto con la explosión, ni nada. Cero. El nivel de radiación que fue expuesto al ambiente no fue a unos niveles tipo Chernobyl para causar
ningún tipo de muerte o efecto y demás. Y de eso obviamente hay muchos estudios que se hicieron y se continúan haciendo.